¿Sabe usted que se han quedado ¿Quién? sin patrocinador, no? No me digas, mira, es que como no leo el mundo deportivo ni el Sport ahora. ¿Sabe usted quién han puesto de patrocinador? ¿A quién? Nissan. ¿Nissan? Sí. ¿Nissan cómo? Nissan lleva la copa, Nissan llega a la liga, Nissan lleva la Champions. Otra vez para la cueva, qué racha llevo, a ver si termina ya el año de fútbol, que vaya racha y vaya bajío malo que tengo, hijo. Ay, otra vez para la cueva con las cosas, y esto es para un tiempecito largo. A ver si aprendo a meterme en la lengua, no sé dónde meterme en la lengua con mi puñetera madre. Los muertos del fútbol, hijo. Y bueno, amigos, continúan los lloros de los culerdos, principalmente de el principal vendehumos de esta gente. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, porque si algo les voy a prometer esta noche o esta mañana, depende el momento en que lo veas, es que se van a reír un montón, porque vamos a escuchar un poco lo que ha hecho Laporta sobre las imágenes del VAR. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto, pero además de todo esto, vamos a ver una especie de parodia o varias parodias que le han hecho a este discurso de Laporta absolutamente ridículo y vergonzoso, que la verdad me parece que son lo suficientemente buenos como para sentarnos a reírnos y por supuesto a reflexionar. Así que bueno, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a utilizar la misma dinámica que utilizamos en este tipo de videos, que es básicamente pasarnos a la pantalla y vamos a ir hablando, analizando y reaccionando a cada uno de ellos. Así que muchísima atención. Vamos a darle ya mismo, porque de verdad me parece increíble lo que les voy a mostrar. Así que vamos a arrancar. Campions, fora de la Copa Davis, fora de Wimbledon, fora de Roland Garros, estic fins als collons, Barça, i no puc més. I no vull patar res, és que us ho juro que no puc més, hermano, no puc més. La veritat que no puc més. I no puc continuar així. No puc continuar així, de veritat us ho dic que no puc continuar així, Barça. ¡No puedo! Y bueno, como les estoy diciendo, continúan los lloros y yo creo que la mejor forma de empezar con este video es escuchar este 3 minutos y pico de Laporta. No creo que lo ponga todo porque de verdad es que es aburridor, pero quiero que lo escuchemos, aunque sea una parte, y ya nos vamos a reír todos. Y aficionados del fútbol en general. Como presidente del Fútbol Club Barcelona, quiero transmitir la insatisfacción que produce que, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda. Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que, ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas. Es increíble que a mí la sensación que me transmite estos primeros 40 segundos es: no me gusta el VAR, entre comillas, pero básicamente me gustaría que se utilizara para beneficiarnos. Es prácticamente lo que está tratando de decirnos, porque es que la verdad no entiendo en lo absoluto. Otra de las cosas de este discurso que me pareció bastante llamativo, mis muchachos, es siéntense a pensar un momentico lo que está diciendo este hombre y traten de escuchar la parte donde él habla de la vergüenza de que no esté el tema este del reloj, de la tecnología del gol. Eso evidentemente no lo dice porque tiene amiguito a Tebas ahí y no va a tirar ese rajadón brutal contra Tebas. Así que es que me parece ridículo que haga este video sin mencionar eso, que a mí es lo que me parece lamentable. Creo que la jugada resta muchísima polémica, sobre todo con aquel tema de que parece que es fuera de juego de Cubarsí. Por eso lo quiero que sigamos escuchándolo, porque es ridículo de verdad. Con esta comparecencia que hago, no solo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, sino poner el acento en que, a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros, sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos. Como por ejemplo, Mr. Laporta, vendedor de humos profesional. Una de las cosas que me parece a mí curiosa es que en la jugada del primer gol hay una carga que pudo haber sido considerada ilícita de Christensen sobre Toni Kroos, muy parecida en el año 2016 tal vez, que le anulan un gol a Gareth Bale, curiosamente contra el mismo Club Barcelona. Por alguna razón en ese momento no dijiste nada y en este momento
pues, perdón, obviamente tampoco ayer dijiste nada de esa jugada o ese gol polémico. Sigamos escuchando. Como presidente del Fútbol Club Barcelona también quiero destacar el poder de nuestra competición y subrayar que somos una competición exitosa y seguida por millones de seguidores en todas las partes del mundo. No se supone que si una liga está adulterada, no es contradictorio lo que está diciendo. Es que de verdad este hombre como que se le olvidó lo que dijo hace un... Es que a mí esto me tiene absolutamente de risa. Pero no por eso podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora nuestra competición. Entendemos la dificultad de la tarea arbitral, pero precisamente por eso existen herramientas como el VAR, que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés. Pero es que yo entiendo lo que puede estar tratando de decir este hombre. Además creo entender lo que hace Laporta. Laporta sabe que su pellejo está cada día más cerca de ser cuestionado seguramente. Y él va a intentar, pues, obviamente salvarlo a toda costa. Y obviamente sabe que se dirige a personas que nacieron con lo justo para no cagarse en sí. Ese tema para utilizarlo. Así que sigamos escuchándolo. Ayer Pero la idea que casi se me va, ¿por qué no dices esto cuando el Barça sale favorecido? Es el 85 las veces. hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. De hecho, pensamos que lo acarreó. Me refiero al, como podéis imaginaros, al gol fantasma de Lamine. Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Y bueno, chicos, me acabo de dar cuenta que este micrófono de aquí estaba fallando un poco, entonces me he puesto con el de la cámara. Sé que no les gusta mucho y que entienden ustedes que se escucha mucho eco, etcétera, etcétera, pero bueno, les prometo que en muy poquitos días estaremos de vuelta en casa y ya tendremos el audio habitual o el audio al que les tengo acostumbrado. Y bueno, así que, perdón, tengamos un poquito de paciencia porque vamos a estar de nuevo de vuelta y vamos a disfrutar, por supuesto, la misma calidad de audio. Es que salí un poco rápido de casa y se me olvidó, ya les había explicado esto en otros días, en los primeros días que llegué, que ya había visto los comentarios y yo, calma. A ver, hablando un poco lo de Laporta, me lo esperaba perfectamente, más de un tipejo como Laporta. Además, como les estoy diciendo, se juegan muchos intereses que tal vez a él le tengan bastante preocupado, pero si nos ponemos a pensar un momentico, a mí lo que me parece vergonzoso de todo esto es que el Madrid hace videos intentando, por ejemplo, obtener una respuesta de varias situaciones X y nunca ha encontrado una respuesta o siempre se hacen los locos, y era no más que levantar a la voz del presidente de Fútbol Club Barcelona, miembro de la junta directiva de la REF, exactamente, de la Real Federación Española de Fútbol, para que sacaran un largometraje la gente esta porque le han respondido, le han puesto las imágenes y los audios del VAR. Es que es una absoluta vergüenza cómo tienen absolutamente todo manipulado. Pero bueno, como les estoy diciendo, no me voy a enredar mucho más con esto porque creo que es mucho más divertido ver lo que viene después, porque los lloros son incontenibles. Quiero que veamos esto de Djokovic, que al final habla de lo que ha pasado en el clásico y bueno, de este tipo de cosas, que en este caso es Jude Bellingham, y esto es lo que dice nuestro amigo Novak Djokovic, de Goat a Goat. Novak, first of all, congratulations on the Laureus. Thank you. I'm going to ask you about another Laureus winner, Jude Bellingham. You were with him yesterday in the game against Barca. Why do you think he's making this impact in the sport and in Spain? Thank you. Well, I met him actually earlier today and I congratulated him on amazing achievements for such a young age. I think the fact that he's also humble, seems like a very nice guy, nice person, and appreciates and respects the sport, respects the Real Madrid, and respects everybody. I think those are the values that really young kids relate to, and they identify themselves.
Bueno, esto es lo que les decía Novak sobre Jude Bellingham. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, está desquiciado y encantado con lo de este futbolista. Además, el impacto que ha tenido en el Real Madrid ha sido sencillamente demoledor. Imagínense lo que les estoy diciendo. Sé que no les va a gustar a muchos lo de la frase del Goat sobre Djokovic, pero bueno, decir, creo que entre Nadal y Federer seguramente es la época en la que yo vi tenis. Bueno, no me voy a enredar mucho más con el tema del tenis. Vamos a seguir viendo aquí porque aquí vienen otras más cosas. Ojo esto de Ibai Llanos colocando en su sitio al amigo Aeropuerto Vacío de Gerard Romero. Estáis ahí vivos por los huevos de Sotogrado. Sí. Que se los Justo habéis por comido, eso, pero bien, Romero. por delante y por detrás. Sí, sí. No- Sí, y los 8 de diferencia que habéis llegado a este partido también por Sotogrande y Sotogrado y Soto el Mayor. No sé, aquí al final, por quitarle mérito a todo, la Champions es suerte, la Liga regalada y la Copa trucada. Va, pues muchas gracias tú. Brutal, brutal lo de Ibai Llanos. Y ojo, porque yo no soy seguidor de Ibai. Creo que si he visto alguna cosa es porque de alguna u otra forma está relacionada con el Real Madrid, porque he visto prácticamente cero contenido de Ibai. Y bueno, en ese caso, pues creo que ha estado brillante y colocando en su sitio, repito, Aeropuerto Vacío, para los que no entendieron, por la escasez de pelo que hay aquí en el centro, que bueno, todos vamos para allá realmente, pero es que de verdad me da mucha risa lo de este señor, es que es un tipejo absoluto, pero bueno, al final, como siempre decimos, el fútbol muchas veces está ligado a intereses y el de Gerard Romero con el del Palancas es que es absolutamente claro. Ojo a esto porque ya empiezan los memes sobre el discurso de Laporta y chicos, de verdad, yo me he reído de una manera impresionante. Vamos a escuchar este primero. Queridos culés y aficionados al fútbol en general, lo mejor de las maduras es que puedes comerles el roscón de Reyes, mientras te tienen al fuego unas lentejas de puta madre. Yo recuerdo una que conocí en un Eroski, y la recuerdo como uno de los mejores polvos de mi vida. Ella me hizo unos callos cojonudisísimos, y mientras los preparaba, yo le daba como un cabrón por el ojete, ya que se había puesto faldita para que fuese haciendo mientras cocinaba. Creo que eyaculé tal cantidad de esperma y estuve 2 horas inconsciente. Menos mal que los callos me dieron fuerza para acabar el día con un par más. Y tenía unos hijos majísimos. Menudos vicios echamos al Crash Bandicoot 2. Crash Bandicoot 2, mira, yo me he reído un montón con esto y no sé si sea inapropiado para muchos de ustedes, pero es que honestamente, un tipo como Laporta que hace un ridículo como el que ha hecho, por cierto que la Real Federación, repito, ha tenido que salir a colocarlo en su sitio, es que lo menos que pasa es esto. ¿Ustedes creen o se imaginan que de alguna manera esto va a suceder con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que le van a caer esta cantidad de memes o cosas así? Porque es que lo de Laporta es absolutamente impresentable. Como les decía en el video del día de ayer, digno de una institución como el Fútbol Club Barcelona. Es que no hay muchísimo más que añadir. Vamos a seguir escuchando porque hay muchos otros memes. Este chico se ha hecho bastante viral en los últimos tiempos, en el último año y medio, tal vez 2 años, porque bueno, es bastante curioso. Y bueno, quiero que veamos este clip porque es de absoluta risa. Que me da igual perder ya, tío. Si es lo mismo, tío. Cuidado, espérate, cuidado. Cuidado, espérate. No me lo creo. ¡No! Se acabó la liga. Se acabó la liga, tío. ¿Dónde Bellingham, tío? Se acabó la liga, tío. Y se pone a bailar, tío. A 11. A 11 se acabó la liga. Se acabó la liga, tío. Se acabó la liga, tío. Es que es increíble, de verdad. Creo que es muy chistoso ver ese tipo de cosas, de verdad, porque dice, no, es que me da exactamente igual perder, pero estoy seguro que ese gol de Bellingham les habrá dolido muchísimo, y sobre todo por algo que vamos a escuchar ahorita, porque venían cuestionando mucho el rendimiento del inglés, sin detenerse a pensar que había una razón evidente y deportiva para el bajo rendimiento, entre comillas, que estaba teniendo Jude Bellingham. Vamos a seguir viendo, muchachos, porque este video también me pareció absolutamente demoledor. Este video, este chico que se llama Amip, no sé quién es, pero hace unos videos increíbles y que dan una risa espectacular. Veamos este. La puerta con los zapatos rotos, no me había fijado. No. Come play with us. Ever.
ojo porque se encuentra con Müller y el pánico que le tienen al Bayern. Pero ojo el mensaje final que es medio complicado, pero al final también es fácil de entender si prestamos atención. Es que repito, estos videos de la MIP es que son absolutamente increíbles, los disfruto muchísimo en líneas generales. Sigamos viendo, ojo a esto porque bueno, la prensa mundial con su particular forma de darle la grandeza que tiene el Real Madrid, así de sencillo. El mundo alucinan con el Real Madrid, con su mentalidad, con su carácter. Atentos. Un equipo ganador y de un equipo que no afloja. They got that kind of mentality to never give up. Es ese ADN. Lo más destacado en una victoria del Real Madrid que ha dado la vuelta al mundo. El Real Madrid da un paso de gigante hacia el título. Sprint real. El Real Madrid derrota al Barça en Liga y se encamina hacia el título. Polémica, partidazo y fiesta blanca. Porque también fue protagonista la polémica del partido. Debe de existir evidencia visual incontrovertible. ¿La hay? No la hay. ¿Entra o no entra? En un clásico en el que por todo el mundo salió reforzado el Real Madrid. Lo que a mí no me deja de asombrar y no me deja de impresionar de este Real Madrid es que tiene respuestas para todo. Digan lo que digan, pero así gana el Madrid. Es sencillamente brutal y repito, ya todo el mundo está prácticamente resignado, de llamarlo de alguna manera, a la grandeza de esta institución. Es que no les queda de otra, no les queda mayor cosa que eso. Vamos a seguir viendo porque en este caso, bueno, quiero que veamos este clip que se me escapó un poco del video de lloros y reacciones del partido de la UEFA Champions League en la que el Real Madrid elimina al Manchester City, pero creo que lo podemos colocar aquí porque es sencillamente demoledor. Ya conocemos a David Bernabéu ahí con Ciro López, escuchemos esto. Pep nostre senyor, os deja fuera de la Champions, esto será placer con P de poesía. Ya lo sé, San Pep. Tenemos 2 títulos en juego esta semana, o sea, ganarle al Paris Saint-Germain y luego lo que haga Pep contra el Madrid. Consideran un título que el Real Madrid cayera ante el Pep Guardiola, que es ridículo, y bueno, al final la mentalidad es la que es. Ya lo sabes. Claro, sí, yo sé. O sea, todavía podemos hacer doblete. Si mañana el Paris Saint-Germain se le ocurre eliminar al Barça, ¿qué puede pasar? Será un bajonazo, ¿no? Necesitamos ganar mañana. Siempre pensar, cuidado, que esto es fútbol, no vaya a ser que... Porque tú me has hablado de un escenario. También puede haber otro escenario, pues que caiga el Barça, bueno, claro, sí, puede pasar en Madrid, sí. Y que lleguéis al día de esto y que casi ni os presentéis. Ya, pero no lo contemplamos este escenario. Si lo vamos para arriba y el Madrid va para abajo. ¿Cuántos goles lleva Bellingham en la segunda vuelta? 3. Todo para el miércoles. Llega a tiempo guardándolos, que espabile el chaval, Ya no hablas de Balón de Oro. Increíble, sencillamente increíble. Fíjense la cantidad de estupideces en un día y el escenario que no contemplaban es finalmente lo que ha terminado pasando. Es que es sencillamente maravilloso. Además de lo de Bellingham, que espabile, pues bueno, cada vez que ha tenido oportunidad les ha metido su vacunada. Sencillamente brillante. Es que me encanta, a mí me encanta esta gente, de verdad, los disfruto muchísimo. Quiero que escuchemos esto de este personaje que se llama Antonio Romero, que parece que es un periodista de la cadena SER, del diario AS, o un colaborador. Y bueno, escuchen esto porque me parece sencillamente brutal también. Imagine la gente, los aficionados del Barcelona y los del Real Madrid, los del fútbol en general, que lo que hemos visto de Laporta hoy es la mejor toma de las que han grabado. O sea, solo que piensen que es la mejor toma de las que han grabado, que yo creo que invita a la reflexión. Yo creo que si yo fuera el Real Madrid, el presidente del Real Madrid, me tomaría en serio la petición de la repetición del partido, porque en lo deportivo estoy convencido de que el Real Madrid esta temporada gana 19 de 20 partidos al FC Barcelona. Creo que ayer Xavi vivió en una realidad virtual. Me parece que el partido era de empate, ni mucho menos de una victoria del Barcelona. Y si alguien mereció ganar fue el Real Madrid. Y me da la sensación de que esta política, como tú decías al principio, de desviar la atención, no solo ya no engaña al resto de aficionados, sino que creo que tampoco engaña a los aficionados del Barcelona. Es que es sencillamente brutal el análisis. Lo que les venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Laporta sabe que se está jugando sus últimas cartas. No sé cuánto le va a tardar esto de Xavi. Parece, se está filtrando por allí que hay una posibilidad de que Xavi finalmente se quede. Así que bueno, yo encantado de la vida. Me imagino que ustedes están igual que yo, de ilusionados con el hecho de saber que Xavi se puede quedar al menos
unos meses más, ya no voy a decir una temporada más porque estoy casi seguro de que esto puede terminar muy mal y estoy absolutamente encantado. Con que se queden otra vez fuera de la Liga de Campeones en fase de grupos, yo encantado de la vida. Veamos otra parodia porque también me pareció absolutamente demoledora, que ya le hemos reaccionado aquí en el canal, y en este caso, bueno, es otra de Xavi, el maestro del césped. Me parece vergonzoso que el Madrid haya jugado con Cafucas Vázquez. Este jugador no estaba inscrito en la Liga, así no se puede. Tampoco es normal que jueguen con jugadores que corren mucho, eso les da ventajas, porque mis jugadores se cansan, ¿no? Y eso de no cerrar el techo para que nos moleste la luz de la luna es de jugar sucio, ¿no? Así, además, la línea de gol estaba mal pintada, no estaba demasiado para dentro de la portería. Yo pienso que si la línea hubiera estado pintada más para afuera, era gol claro. Es que es increíble, ahí vamos a dar, ahí está el TikTok que lo sube, no sé si es el que los efectúa, pero es que es sencillamente brutal. Y es que si, yo creo que si le colocan una imagen más seria de Xavi, cualquiera se creería que este hombre sería capaz de decir esto. Es que hemos llegado a un punto de no retorno para mí con el tema de Xavi Hernández. Vamos a seguir escuchando, muchachos, porque se pone bueno esto. Bueno, es una imagen bastante curiosa y yo creo que puede especificar perfectamente lo de la supuesta polémica, en la que dice, bueno, estoy dentro, y dice, pues no, ahí está la línea de Florentino midiéndole la pequeña cosa que le sale a la puerta de la parte de enfrente. Vamos a seguir viendo porque se pone bueno todavía. Otra de las parodias, esta me pareció también sencillamente brutal. Hay una que es la que más me dio risa, ya la vamos a ver más adelante. Hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. De hecho, pensamos que lo acarreó. Me refiero al, como podéis imaginaros, al gol fantasma de Lamine. Como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó, y es por eso que les informo que desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR. Es que de verdad me he reído un montón con esta, pero sobre todo con la que viene más adelante. Y bueno, yo estoy muy en la línea de lo que dice el otro señor. Si ellos quieren repetir el partido, pues bueno, lo repetimos en la última jornada de Liga, que ya el Madrid haya resuelto su tema con la UEFA Champions League, que no vaya a interrumpir absolutamente nada. Sería interesante de verdad poder reírnos otro día más de estos sinvergüenzas. Es que es deprimente ponernos a pensar, muchachos, que no vamos a poder humillarlos otra vez más en lo que resta de temporada, pero bueno, por eso digo, estoy muy en la línea de lo que dice Laporta. Vamos a repetir el partido. A ver, esto de Usain Bolt con Jude Bellingham, ojo a lo que le dice porque me gustó también mucho. He venido aquí a verle. Como aficionado de United, ¿estás feliz? Se lo acabo de comentar. Muy buen trabajo en la Champions. No queríamos ver otro triplete del City. ¿Viste ese clásico? Sí, por supuesto. Y el gol. Lo veo siempre. Sigue demostrando que es el mejor. Y lo estoy disfrutando mucho. Es muy bonito ver a los jóvenes florecer. Que siga así de bien. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, muchachones. Y repito, más allá, muchísimo más allá
de lo que seguramente vamos a poder ver en cualquier medio de comunicación español en el que se habla cualquier cantidad de barbaridades del Real Madrid, que ni siquiera son ciertas, evidentemente. Hay un respeto absoluto porque el Madrid está haciendo lo que está haciendo, sobre todo por hacerle frente a estos clubes estados absolutamente lamentables. Así que me parece esto de manera brillante. Ojo a esto porque esto quería colocárselos y ya les voy a explicar por qué, de Laporta de hace unos cuantos meses y que bueno... vamos a ver qué tanto ha cambiado el discurso de ayer con el discurso del día de hoy. Vamos a verlo. Nosotros hemos hecho unas incorporaciones. Tenemos un equipo muy competitivo. Yo no, en este sentido, veo que podemos competir y también te decir que hemos competido y hemos ganado la Liga Española. A ver, para ponerlos un poquito en contexto, esto es una entrevista que hace poco hizo Laporta en Mundo Deportivo y en el que habla de su plantilla, del fichaje de Bellingham. Y escuchen muy bien lo que dice. Lo que me centro es en hacer un equipo competitivo. No me limito a jugadores puntuales. No me limito a jugadores puntuales, haciendo referencia a lo de Bellingham, de que no, restando la importancia, al final es un bloque. Él está haciendo un bloque competitivo. Nosotros hemos fichado a Gundogan y creo que nos dará mucho rendimiento. Estamos dando cumplimiento a los deseos del entrenador. Y es así, hemos fichado a Íñigo Martínez y reforzará nuestra defensa. Lo dice el entrenador, nos falta un lateral derecho, parece ser que también estamos trabajando en ello. No me fijo en el rival porque entiendo que tenemos un equipo muy competitivo y tenemos un mejor equipo en estos momentos. Si miras jugador por jugador, para mí, pues tenemos mejor equipo e individualmente también, pues con cierta diferencia, mejor también y mejores individualidades que nuestros rivales. Y no como socio del Barça y como aficionado estoy satisfecho con el equipo que estamos construyendo y esto va de equipo, no solo de jugadores. A ver, fíjense cómo ha cambiado. Esto se puede determinar perfectamente en la parábola de Jan, porque si nos ponemos aquí nos vamos a poner a escuchar lo siguiente. Tenemos una plantilla mejor que la del Real Madrid porque esto va de equipo, no va de fichar estrellas como Jude Bellingham. De repente, ya por aquí no, la liga está adulterada, que no sé qué, que no sé cuál. Y la caída definitiva es, nos robaron un partido, vamos a repetirlo, no sé qué, no sé cuál. Es que es absolutamente desquiciante escucharle hablar para que vean lo hipócrita que es. Y bueno, una reflexión muy corta para seguir avanzando. Si tú en aquellos meses al principio de temporada decías que tenías una plantilla muchísimo mejor en la que todavía no habías fichado a Cancelo y a Joao Félix, entonces ¿por qué estás a 8 puntos, llegas a 8 puntos al Bernabéu y encima vienes a llorar que te robaron un partido? Es que me parece definitivamente desquiciante y ridículo de Laporta. Pero bueno, sigamos escuchando porque no vale la pena. Ojo a esto porque dice, hoy el mundo se despierta con más antimadridistas. Todos y cada uno de los equipos de esta temporada se han quejado de los árbitros cada vez que han jugado contra el Madrid, hasta en redes. Este es su verdadero ADN, las ayudas arbitrales. Sin estas ayudas no tendrían ni la mitad de títulos. Gracias, abuelo, por hacerme del Barça. Es que es increíble, de verdad. Ojo a esto porque también me pareció brutal. Y fíjense en lo que dice Antoine Griezmann, las risitas aquellas famosas, y araujismo del FC Barcelona le pone una risa. Y aquí, bueno, dice, ha llegado un punto esto en el que ya está todo justificado, porque Vinicius le colocó a un tuitero del Real Madrid unas risas por un meme que colocó. Es que es absolutamente ridículo, de verdad, la manera en la que se ponen a cuestionar absolutamente todo lo que tenga que ver con Vinicius, sobre todo también con el Real Madrid, pero cuando ellos lo hacen es que es absolutamente normal y son muy graciosos. Ojo a esto de Maldini, que me pareció también sencillamente brutal. Vamos a escucharlo. Ya sé que estáis pensando que eso pasó hace 3 Champions o 2 Champions, aquella que ganó remontando al final. Sí. Pero jugando así el Madrid no tiene ninguna posibilidad de ganar la Champions. Cuando digo ninguna, digo ninguna. O sea, jugando al nivel que ha jugado esta eliminatoria el Madrid, no va a pasar ni contra el Bayern, ni contra el City, ni contra el PSG, ni contra el que pase del Arsenal o Porto. Bueno, si pasa el Porto podría, pero vamos, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Cada día veo más favorito al City para ganar la Champions. Es que cada día me parece el mejor equipo, que los demás. Cuanto más veo a los demás, me parece mejor equipo que los demás. Es que es absolutamente increíble. Obviamente él estaba haciendo referencia a la eliminatoria que hizo el Madrid contra el Leipzig, que evidentemente fue una eliminatoria vergonzosa, estamos todos de acuerdo, pero de verdad que se pongan en este plan todavía, pensar que el Madrid
iba a ser la misma eliminatoria que hizo contra el Leipzig, contra el Manchester City. Es que no conoces absolutamente nada de lo que es este equipo. Retratadísimo Mundo Maldini. Ojo a esta reflexión que hace Diego Plaza, que para mí es la persona que más conoce de fútbol del Chirin Circo. Y la reflexión es bastante brutal, me gusta mucho. Que no hablamos de fútbol, no estamos hablando de fútbol, ¿eh? Del partido que hay que analizarlo también, ¿eh? A mí es que me parece una manía persecutoria un tanto preocupante. Con estas declaraciones, primero las de Laporta, ahora las de Masip. O sea, se pueden sentir que es una pena que no haya esa imagen clara, nítida de si entra el balón o no. Sí, lo entiendo. Lo entiendo que me encantaría tener esa imagen, pero no la tiene. Ahora bien, de ahí a pensar, insinuar o creer que quizás no quieren darme la imagen, es que siempre tenemos que hacer más que el resto para ganar lo mismo. Me parece un discurso victimista desde mi punto de vista y me parece tener manía persecutoria, porque parece que todo el mundo está en contra de mí. Entonces, normalmente, si una persona está en contra de ti, puede ser el problema de esa persona, pero sistemáticamente todo el mundo opina lo mismo, pues igual el problema lo empiezas a tener tú, o empiezas a verlo desde una visión que no es la adecuada. Mi sensación. Brutal, un análisis absolutamente demoledor. En cuanto de verdad esto de Diego Plaza, estoy 100% de acuerdo, que es que vive en un planeta alterno al que vivimos absolutamente todos. Por eso estoy tan de acuerdo con esto. Y bueno, lo de Masip creo que lo puedo colocar, voy a ver si lo busco antes de cerrar el video, que ellos tienen que hacer el doble para ganar. O sea, una cosa absolutamente ridícula que uno lo piensa y dice, pero ¿cómo se puede ser tan ridículo y levantarse al día siguiente como si nada? Ojo esto de Cristóbal Soria, porque también me pareció curioso. Ayer estaba en el Chiringo diciendo que era penalti, que no sé qué, y bueno, ya voy a cambiar el discurso porque no estaba en la línea del personaje que él significa para muchísimas personas. Escuchemos. ¿Habéis visto lo último de los gurús, no? ¿Habéis visto lo último de los gurús del Real de Madrid? Ahora dicen que el gol de ayer que no le concedieron al Barcelona, ahora dicen que es fuera de juego. Miradlo. Para mí hay interferencia de Cubarsí en Andriy Lunin. Para mí hay fuera de juego previo a todo lo que pasa. El simple hecho de que intente colocar a Juan Fesán como madridista es que ya más o menos deja claro por dónde va la cosa y el ridículo lamentable. Ay, es que esto de los gurús del Real de Madrid ya no saben qué hacer, ya no saben cómo inventar para justificar el por qué no le concedieron el gol ayer al Barcelona. Y encima nos toman por carajote. Ahora quieren decir que es fuera de juego. Nos toman por carajote. De verdad, yo es que estoy que me subo por las paredes, estoy que me indigno, estoy que cualquier día me pego un cabezazo, pero no contra una pared, me pego un cabezazo contra una esquina, ¿eh? De verdad, hijo, de verdad, que yo decirlo, escúchame, ya está, decirlo, pero no tomarnos por carajote encima, hombre, ya está bien. Vergonzoso, por donde quiera que se mire, vergonzoso. Ya me extrañaba un poco lo de la actitud que vimos en el video de los lloros de J. Jordi, el hecho de que Cristóbal estuviera de acuerdo de alguna manera con esto. Vamos a ver esto de Manguer porque también me pareció genial. Lo de Manguer también es que es muy chistoso y nos regala más placer verlos llorar así. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Christensen! ¡Vamos! Muy bien, Christensen, muy bien. Vamos, hostia. Vamos, que hay ligas y ganamos hoy. Joder, penalti. Lucas Vázquez. Vamos, Vini. ¡Vamos! ¡Vamos! Reacción rápida. Sí, señor. Escudito, bailecito y besito. Bailecito y besito. ¡Uf! ¡Gol! ¡Gol de Fermín! ¡Vamos! Minuto 68, queda mucho. Calma, ¿eh? Cuidado. ¡Vamos! ¡Lucas Vázquez, no me jodas, hombre! Remató solo en el segundo palo, tío. Otra vez se la come Cancelo. ¡Qué partidazo! Dame, Lucas Vázquez, no me jodáis, hombre. No me lo voy a llegar a creer. ¡Vamos! ¡Venga! Pues nada. ¡Qué grandes! Se acabó la liga. ¡Qué grandes! El Madrid campeón. Es increíble. ¡Joder! De verdad,
Es que no puedo con tanto, ¿verdad? Es demasiado curioso. Verlos llorar es una cosa que no tiene precio, de verdad. Y Mankwer me cae muy bien, de verdad. Pese a todo, creo que es un tipo bastante sensato, ha tenido sus patinazos como cualquier ser humano, pero es que también verlo llorar da muchísima risa. Ojo a esto que les estaba diciendo, porque miren este tweet que dice lo siguiente. Qué bien manejan el relato los antimadridistas. Lo de Rudiger contra la Almería era un escándalo arbitral, pero el gol de Christensen ni lo comentan. La doble vara de medir, y fíjense que es exactamente lo mismo. Este tweet lo voy a retuitear porque me voy a hacer un reel para Instagram el día de mañana. Seguimos viendo. Este es el que más me ha dado risa, muchachos, de verdad. 38 segundos de pura magia de ver llorar a Laporte. Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. De hecho, pensamos que lo acarrea. Me refiero al, como podéis imaginaros, al gol fantasma de Lamine. Emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. Iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR. Es que es sencillamente brutal, de verdad. Yo no puedo, no sé quién fue el cabrón que hizo esto, pero es que es un hijo de puta y creo que le acaba a la perfección el filtro, las palabras, todo ha concordado de una manera increíble. Ojo a este otro video porque también me pareció brutal. Antonio Rudiger al llegar de su casa, pero bueno, miren esto. Al llegar a su casa, perdón. Jack Grealish, Kevin De Bruyne y Haaland. Pero le tengo que cortar el audio por la música del Madrid, me van a meter copyright. Pero es que es sencillamente brutal. El que hizo también esto, sencillamente demoledor. Ojo a esto porque también me parece increíble. Este tipo, yo no sé de verdad, es que es de loco. Vamos a ver. No. Van Dijk, ¿tú crees que Cubarsí es mejor que Van Dijk? ¿Tú crees Ahora que mismo Cubarsí sí. es mejor? Ahora mismo sí. Poco más que añadir realmente. Por eso es que estos chicos terminan en una mala posición para convertirse en supercracks la mayoría de las veces porque les ponen en una situación absolutamente incómoda. Ojo a esto y ya con esto finalizamos, muchachos, porque me pareció ya la gota que derramó el vaso, la última parodia de los de Laporte. Vamos a escucharlo. Un día que había consumido ácido lisérgico dietilamida. Entonces estaba dentro de un bar y me estaba encontrando fatal. Y según salí y me dio el aire, me desplomé. Entonces, de repente, estaba en el espacio. Y di un giro así de 180 grados y empecé a entrar ¡buah! En picado. Y todo me pasaba, los cuásares, los púlsares, los planetas, las estrellas, los cometas, todo iba ¡buah! Y de repente vi un punto azul así, ¡buah! Como este micrófono, y reconocí la Tierra y ¡fuah! Atravesé las nubes y de repente vi los tejados, que era aquí en Malasaña, en la calle de La Palma, ahí un poco más abajo, y de repente me vi a mí mismo que estaba a punto de caer al suelo, y cuando casi estaba en el suelo entré en mí mismo y hice ¡oh! Y ya me senté y me quedé pum, 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 pum. Y esa fue mi experiencia más cercana a la muerte. Esto lo publica Collins, no sé si lo publicó en su canal de YouTube, que por cierto es muy bueno, siempre lo veo, antes de acostarme casi siempre veo un video de Collins, porque me parece que es un hombre que hace unos videos increíbles. Y bueno, chicos, hasta aquí está esta segunda parte de lo que es los lloros que ha dejado este clásico que bueno nos ha otorgado la liga, que no es matemáticamente todavía, pero sí creo que estamos bastante bien encaminados. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Genial las parodias de Laporte, porque ante semejante ridículo yo creo que no merecía mucho menos que esto. Así que lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.